Levítico 25. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Entonces aquí vemos que Dios está estableciendo un año de reposo, así como cada 7º día de la semana se reposaba, también cada año 7º la tierra que tenía que entrar en un reposo. Cada 7 años tenía que descansar. ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo que no se sembraba ni se cosechaba, sino que lo que creciera espontáneamente iba a ser para su alimentación diaria, para los pobres, para los animales, para los extranjeros. O sea, ricos, pobres, todos eran como que todas las tierras eran públicas, eran para que todos se alimentaran de ellas sin que hubiese un sistema formal de trabajar la tierra, de cosecharla, de almacenaje, de vendimia. No se podía hacer eso, sino lo que la tierra diera de forma espontánea se podía usar únicamente para la alimentación y libre para todos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito? Primero nos enseña Dios que la tierra necesita descanso. Eso permitía que el suelo se recuperara. Y de hecho, hoy en día este es un principio agrícola de una tierra sana, el rotar los cultivos y otros conceptos que solamente los entienden las personas agrícolas, pero no es algo que ellos hayan inventado, sino ya estaba establecido en la palabra de Dios. Esto evitaba el agotamiento de las tierras y ayudaba a mantener la fertilidad de las tierras a largo plazo. Entonces tenía un propósito agrícola y ecológico. También tenía el propósito de enseñarle a su pueblo a confiar y a depender de Dios. Tenían que confiar, Israel, que Dios iba a suplir lo suficiente durante el año 6º para que pudieran vivir todo un año. Porque todo el año 7º tenían que vivir de lo que Dios proveyera espontáneamente en esa tierra. Entonces era enseñarlos a confiar y a depender de Dios, a tener fe de que no era su trabajo, sino era la providencia de Dios y la provisión de Dios cuidándoles. Entonces, ¿qué otra cosa? Pues esa protección de Dios y ese cuidado para todos, que no hace excepción de personas, ¿no? Tanto para pobres, siervos, extranjeros, todos podían comer espontáneamente de esta tierra. Entonces, de alguna forma fomentaba la generosidad, la igualdad entre todo el pueblo. Y también la parte espiritual, ¿no? Porque el reposo, según la palabra de Dios, sobre todo en el capítulo 4 de Hebreos, nos habla que el reposo es Cristo. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Y también este año 7º tenía una parte espiritual, que era de descanso y de renovación, porque durante el año 7º era un tiempo en el que se enseñaba la ley, en donde se restauraban las familias, pasaban más tiempo las familias juntas. Era un tiempo de reflexión espiritual, ¿no? Porque a veces cuando estamos en el trabajo de día a día, es una rutina tan intensa que nos quita ese tiempo de descanso en Dios, de meditación y reflexión. Y durante este año 7º era un tiempo en que
la palabra de Dios, la ley, era enseñada. Y también podemos ver que el hecho de que dejaran descansar la tierra el año séptimo les recordaba a Israel que la tierra no era de ellos, sino que la tierra era de Dios. Y a veces debemos recordar eso, porque a veces las cosas que tenemos, aún los talentos, las cosas intangibles, no nada más las materiales, sino las intangibles, pensamos que son nuestras. Y no son nuestras, son de Dios. Y eso les recordaba a ellos que la tierra era de Dios. Vamos a ver nada más como referencia Deuteronomio 31, del 10 al 13. Dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esto dice al fin de cada 7 años. Entonces en el año séptimo se congregaba el pueblo, varones, mujeres, niños, hasta los extranjeros, para que escucharan y aprendieran y cuidaran de cumplir todas las palabras de la ley. Entonces era un tiempo de renovación espiritual, ¿no? Entonces hemos aprendido que apunta a nuestro descanso, que es Cristo, que Él es nuestro descanso, a la necesidad que tenemos en nuestra alma de descansar en Él. Y también todo el cuidado que tenía Dios con la tierra, con todas las personas, aprender a confiar en Dios, a recordar que Él es el dueño de toda la tierra, y era un tiempo de renovación espiritual y también de unión familiar. Vamos a regresar a Levítico 25. Dice Levítico 25. Aquí se quedó como... Ok, aquí tengo aquí Levítico 25. Ok, dice, y contará 7 semanas, versículo 8, contará 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 será jubileo, no sembraréis ni segaréis de lo que naciere de suyo de la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Porque es jubileo santo, será vosotros el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová
vuestro Dios. Entonces aquí estamos viendo que nos habla del año del jubileo, que era cada 50 años. Entonces se juntaban 2 años seguidos que tenían que dejar reposar la tierra. El año 49, que era séptimo año, que era de reposo todo ese año, y luego el año 50 eran 2 años seguidos, eran 2 años seguidos de reposo, en donde tenían que confiar en la provisión de Dios, pero en el año 50, además de ser un año de reposo, era un año de liberación, donde las propiedades regresaban a su dueño original, donde los siervos eran liberados, y todo eso es una enseñanza espiritual acerca de Cristo. No vamos a ver jubileo, el año del jubileo. La palabra hebrea para jubileo es yobel. La raíz viene del verbo yabal, que significa conducir o llevar. Literalmente, yobel también hace referencia a un cuerno de carnero, que se le conoce como shofar, porque el año del jubileo comenzaba con el toque del cuerno en el día de la expiación, que ya lo hemos visto, que se le conoce también como Yom Kippur. Ese día, el día de la expiación, se anunciaba, ¿no? Comenzaba con anunciaba el año del jubileo. Entonces, esta palabra, jubileo, habla acerca de la libertad, de la restauración, ¿no? Pero vemos que viene del verbo yabal, que significa llevar o conducir, porque hace referencia al shofar. ¿Qué es el shofar? Pues ese cuerno que es en el que se usaba en el día de expiación para tocar y dar aviso, ¿no? Dar aviso que venía ese año 50, ese año especial, donde era un año de reposo, era un año de liberación, era un año donde los siervos eran liberados y donde los que habían vendido sus propiedades regresaban a ellos. Entonces, aquí dice entonces harás tocar fuertemente la trompeta, ¿no? Es lo que acabamos de ver, que la palabra jubileo viene de esa palabra que en su raíz es shofar, que es la trompeta, el cuerno que se tocaba en el día de la expiación, anunciando este gran año, donde se pregonaba libertad en la tierra a todos sus moradores, ¿no? Y Jesús, bueno, Jesús es el cumplimiento de este jubileo, porque Él vino a traer libertad a los cautivos. Son las buenas nuevas, o sea, este era un año esperadísimo. ¿Por qué? Porque la gente que había tenido que dar sus tierras por alguna deuda las recuperaba, porque los siervos eran liberados. Entonces vemos que su cumplimiento es Jesús, porque Él vino a redimirnos, vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, y aún así Jesús lo leyó también del profeta Isaías. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver Lucas 4. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, ¿no? Entonces, el año del jubileo era el año agradable del Señor, donde se pregonaba libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Y eso fue lo que el Señor vino a hacer. Versículo 20 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces era
buenas nuevas, eran buenas nuevas de liberación. Y dice, hoy se cumplió esto en Cristo. En Cristo se cumplió que nosotros tenemos libertad. Él es el año del jubileo. Cristo es el año del jubileo. El año del jubileo apuntaba a la obra redentora de Jesucristo. Vamos a regresar a Levítico 25. Y entendemos que cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, bueno, todo el tiempo estaban como nómadas, daban vueltas en el desierto, pero esto aplicaba cuando entraran a la tierra prometida, y así fue, cuando entraron a la tierra prometida se hizo una repartición de tierras, se le asignó a cada tribu, a cada familia, tierras que iban a poseer, y esa posesión o esa heredad tenía que quedarse en esa tribu o en esa familia. Entonces, la tierra de Israel, que se hizo esa repartición al entrar a la tierra prometida, no podía ser vendida permanentemente. Entonces, por eso aquí estamos viendo que el costo o la venta, el precio, tenía que basarse en el número de años que quedaban hasta el jubileo. ¿Qué quiere decir? Que si vendían una tierra, el precio tenía que ser proporcional a los años que faltaban para el jubileo. ¿Qué quiere decir? Entre más cerca del año del jubileo estuvieran esas tierras, tenían menos valor. ¿Por qué? Porque en el año del jubileo esas tierras tenían que ser retornadas al dueño original. Entonces Dios era justo y no quería que se hiciera una venta injusta con un valor injusto, considerando que la tierra tenía que regresar al propietario original. Es lo que estamos leyendo y entendiendo aquí. Eso ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, nosotros no tenemos una tierra en esta tierra, no somos, nuestra estancia no es permanente en esta tierra. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Cristo es nuestra heredad, el cielo es nuestra heredad. Entonces, también lo podemos aplicar de que no le demos más valor a las cosas de esta tierra, porque estas cosas que están en esta tierra son temporales, que pronto el Señor vendrá, ¿no? Vendrá, y si no nos toca que Él venga, pues como quiera nosotros vamos a morir. Entonces, no le demos tanto valor a algo que es temporal. Pongamos mayor valor a lo que es eterno, ¿no? Esa es una enseñanza. Pongámosle más valor a lo que es eterno, porque así como se devaluaban las tierras cuando se acercaba el año del jubileo, también debería tener menos valor todo aquello que sabemos que es temporal, que no va a durar. Podemos ver, por ejemplo, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Ahí está nuestra ciudadanía. Primera de Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor, ¿no? Entonces,
Aquí nos está recordando que así como se tocaba trompeta en el día de la expiación, y de ahí viene la palabra jubileo en el original, lo que vimos, aquí también vemos que se tocará trompeta, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿no? Entonces, llegará el día en que vamos a escuchar el sonido de una trompeta, y es que vamos a nuestro verdadero hogar, ¿no? Al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a regresar a Levítico 25. Versículo 18 dice: ejecutad pues mis estatutos y guardar mis ordenanzas y ponerlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijeres: ¿qué comeremos en el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el año sexto, y ella hará que haya fruto por 3 años. ¿Qué sucedía? Si ellos preguntaban, ¿cómo le vamos a hacer para sobrevivir si no podemos sembrar ni trabajar la tierra? ¿Cómo le podemos hacer? Y aquí dice Dios: yo enviaré mi bendición el año sexto. Quiere decir que lo que Dios enviare en el año sexto iba a ser suficiente para que ellos pudieran vivir todo el año séptimo. Y luego el año octavo también, porque el año sexto era un año normal, ¿no? Pero el año séptimo no trabajaban la tierra, tenían que vivir de lo que Dios había provisto el año sexto. Pero el año octavo apenas iban a sembrar la tierra, entonces tenían que seguir dependiendo de un año anterior, ¿no? Y cuando se juntaba el año sabático con el jubileo, eran 2 años consecutivos de reposo, y luego se acumulaba otro año en el que apenas tenían que trabajar la tierra, y la tierra pues no daría en teoría fruto porque no había sido trabajada. Entonces por eso se acumulan esos 3 años. 3 años en el que Dios iba a proveerles milagrosamente. Dice: y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por lo tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Aquí nos recuerda Dios que la tierra es de Él. Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Toda la tierra es de Él. Sin embargo, Dios centró su plan de redención en esta nación de Israel, en la tierra que Dios le dio. Y ese recordatorio es que nada es de nosotros. Todo lo que existe le pertenece a Dios. Y aquí Dios les recuerda que dice, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Les recuerda que son forasteros y extranjeros, y eso también es para nosotros, ¿no? Eso también es real para nosotros. Somos extranjeros en esta tierra, somos forasteros. No deberíamos arraigarnos en esta tierra porque somos forasteros, es lo que Dios les está diciendo aquí, y esto totalmente aplica para nosotros. Vamos a verlo en 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,
Entonces dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Es lo que somos. Abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Ahora se nos presenta un cristianismo en el que podemos satisfacer todos nuestros deseos carnales y seguir adorando y sirviendo a Dios. Pero aquí vemos que no somos de este mundo y por lo tanto se nos manda abstenernos de los deseos mundanos que están todavía en nuestra naturaleza caída. Vamos a Hebreos también, por ejemplo, Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, habla de todos los hombres y mujeres de fe, los cuales el mundo de aquel entonces no era digno. Ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, es decir, no esperaban la recompensa en esta tierra, no tenían sus sueños, sus metas, no estaban puestas en cosas terrenales, temporales, y no sabían que ellos estaban de paso y que su destino eterno, su ciudadanía, su galardón estaba en los cielos. Y eso también nos recuerda a nosotros que también somos peregrinos. Y aquí Dios se lo está enseñando a su pueblo, se lo está enseñando a través de este año del jubileo. Dice, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate por ella. 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Entonces, aquí era cuando alguien se empobreciera por alguna razón y tenía que vender su posesión. Había 3 formas de recuperar esa posesión. Uno era su pariente cercano, que vemos que la palabra hebrea es Goel. Y ese Goel hemos estado viendo desde Génesis, que habla de Redentor. Nuestro pariente cercano es Cristo. ¿Por qué? Porque Él se hizo cercano, Él se hizo hombre. Se hizo hombre para venir a redimirnos. Él se hizo cercano para venir a rescatarnos. Se hizo como uno de nosotros para pagar el precio de nuestra maldad, el castigo de nuestra maldad y rescatarnos. Entonces, esa es una figura de Cristo. Entonces, uno era que que un pariente próximo lo rescatara. Y vamos a ver, hay un libro de Ruth donde viene un ejemplo muy claro de esto. La otra era que él mismo consiguiere lo suficiente para rescatar su propia propiedad. Y la tercera opción era que si no tenía pariente cercano y que si él no podía rescatar a sí mismo su propiedad, esperaba el año del jubileo, y en el año del jubileo automáticamente esa propiedad regresaba a él, a su dueño original. ¿No? Y aquí obviamente la figura más importante es esa figura de pariente cercano de Cristo. Vamos a Romanos. (3:24). Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. O sea, Él nos redimió. Cristo es nuestro pariente cercano. Vamos a 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales
son de Dios. Entonces, fuimos comprados, o sea, Él nos rescató, así como ese pariente cercano compraba el precio de la propiedad para regresársela a su dueño. Él dice que fuimos comprados, o sea, Él nos compró y por lo tanto ya no nos pertenecemos, sino que somos doblemente de Dios porque Él nos hizo y luego nos compró. Esto quiere decir que Jesús restaura nuestra herencia, o sea, lo que perdimos en el primer hombre, en Adán, lo que perdimos a causa del pecado, lo hemos recuperado y todavía más a través de la redención de Cristo. ¿Qué perdimos? Pues perdimos una naturaleza pura, la perdimos, pero en Cristo la rescatamos porque estamos siendo santificados y seremos perfeccionados. Perdimos la inocencia, perdimos la comunión con Dios, perdimos la vida eterna. Todo lo que perdimos, nuestro pariente cercano lo rescató y aún mucho más, infinitamente mucho más. Entonces, esa figura del pariente cercano es Cristo. Y del jubileo también, ¿no? Porque Él es el que nos rescata y nos redime. Vamos a regresar a Levítico. Estamos en versículo 29. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poderse redimir. Y si no fuere rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión, y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Entonces aquí vemos tres situaciones diferentes. Las propiedades que fueran urbanas, que fueran en ciudades amuralladas, esas tenían 1 año para rescatarlas, y si no las rescataban, se quedaban, ya no regresaban a su dueño original. Pero eso no aplicaba con las propiedades que estaban sin amurallar. Vamos a ver cómo dicen las aldeas. Esas sí tenían que podían ser rescatadas, y si no, se regresaban en el jubileo. Y el tercer caso era las propiedades de los levitas. Los levitas podían redimir en cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un cuidado especial, o Dios tiene un cuidado especial de aquellos que les sirven. Los levitas les servían, recordemos que ellos, su heredad era el Señor, y tenían una protección especial de Dios. Dios protege, cuida y sustenta a los que les sirven, ¿no? Entonces es el caso de los levitas. Y en el caso de las propiedades originales, las aldeas, las que se habían repartido originalmente a cada tribu, esas no podían perderse, tenían que conservarse en la tribu. Entonces esas podían retornar al dueño original en el jubileo, pero la excepción era ciudades, propiedades urbanas o que estuvieran amuralladas. Esas podían quedarse, el comprador podía quedarse con ellas si es que no eran redimidas durante el primer año, que era difícil que se redimieran el primer año. Si no se redimía, entonces el comprador podía quedarse con esas propiedades. Entonces entendemos que esas propiedades amuralladas no eran parte de la heredad principal o original que Dios le dio a cada tribu
a través de Josué cuando entraron a la tierra prometida. Las tierras que se dieron originalmente eran tierras que no solamente servían para vivir, sino servían para cultivo. Entonces también era un medio de trabajo, de subsistencia. Y las propiedades que eran urbanas eran propiedades adicionales que se adquirían, que realmente no eran para trabajo y que no pertenecían, no eran parte de la repartición original. Entonces Dios ahí daba oportunidad de que no se regresaran durante el jubileo, de alguna forma también para equilibrar la economía, ya que esas propiedades no presentaban las restricciones de que regresaban al dueño original. Espero haberme explicado, ¿no? Entonces, eran esos 3 casos. Vamos a continuar. Versículo 35. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Entonces, si tienes un hermano muy pobre, tú lo vas y llegar a ti, tú tienes que ampararlo, tienes que cuidarlo. Entonces, así como el forastero y el extranjero, Dios les enseñaba que tenían que cuidarlos y protegerlos, también a su hermano, no porque estuviera pobre se iba a aprovechar de él. Y dice, no tomarás usura ni ganancia, o sea, no te vas a hacer rico a costa de él, no le vas a prestar dinero y luego le vas a cobrar excesivos intereses, aprovechándote de su situación. O sea, Dios tenía estas reglas de que se cuidaran entre ellos. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. O sea, Dios tenía estas reglas de que no se aprovecharan de la situación de pobreza para hacer dinero o lucro con ellos. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Aquí vemos una diferencia entre criado y esclavo. Un hermano de ellos, alguien de su pueblo, no podía ser esclavo. Si esa persona te debía dinero y se hacía tu siervo, no era exactamente lo mismo que ser esclavo. Aquí estamos viendo esa diferencia. Dice, va a servir como criado, no como esclavo. Criado era una persona que tenía más derechos, tenía un mejor salario, etcétera, tenía mayores protecciones que un esclavo. Y a diferencia del esclavo, el criado podía ser liberado en el año del jubileo. El esclavo generalmente era un extranjero que se tenía que vender, digamos, al hebreo por cuestiones económicas o por cuestiones de guerra. Pero aún así, ya habíamos visto en Éxodo capítulo 20, capítulo 21, que Dios ponía reglas, leyes de una enorme protección a los esclavos, al grado de que los esclavos muchas veces preferían estar con sus dueños porque recibían demasiado cuidado, protección y derechos. Sin embargo, cuando era alguien de su pueblo, no podía ser esclavo, tenía que todavía tener mayor protección, mayores derechos y mayores cuidados. Era como un empleado, por llamarlo así. Y ellos sí podían ser liberados en el jubileo. Solamente los siervos eran los que eran liberados. O sea, solamente los que son del pueblo de Dios son los que son liberados. Los que no son del pueblo de Dios no eran liberados. Y eso también nos da una enseñanza espiritual de la salvación. Los que van a ser liberados son los que son pueblo de Dios, los que son hijos de Dios. Son los que gozarán de la redención, del jubileo, de las buenas nuevas. Versículo 41 dice, entonces saldrá libre de su casa, o sea, en el jubileo, y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios.
Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas, o sea, de los pueblos extranjeros, de los gentiles, de los que no eran pueblo, podían tener esclavos, pero no podían, aquí dice, no te enseñorearás con dureza, no podían maltratarlos. Muy diferente esto a lo que hacían en el tiempo de la esclavitud, porque en el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos secuestraban a las personas, en África los secuestraban para llevarlos secuestrados, les quitaban su libertad para ser esclavos. Eso no era así, sino que por temas de guerra o temas de pobreza se compraban esos esclavos o se vendían esos esclavos extranjeros al pueblo de Dios, pero Dios tenía leyes a su pueblo que protegían y cuidaban a estas personas. No eran en ningún momento secuestradas, ni mucho menos, son cosas muy distintas. Entonces dice, también podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos. Pero vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. ¿No? O sea, había un cuidado para los que eran del pueblo de Dios, no eran iguales. Los esclavos solamente podían ser extranjeros, gentiles, pero los que eran de su propia familia, de su propia tierra, no tenían esa condición de esclavos, sino siervos, y tenían que ser liberados durante el año del jubileo, a diferencia de los esclavos que les está diciendo Dios que podían conservarlos a perpetuidad, ¿no? Y repito, eso nos habla que solamente los que son pueblo de Dios son los redimidos. Versículo 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera el forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con él tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará en él con rigor delante de sus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá, y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Aquí está interesante porque está hablando si pasara lo contrario. O sea, ¿qué es lo contrario? El primer caso era que extranjeros y forasteros los comprara los judíos, o el pueblo de Dios comprara esclavos de los extranjeros. Pero aquí puede ser al revés, que los extranjeros que vivían entre el pueblo de Dios, que simpatizaban con el pueblo de Dios y con Jehová, extranjeros, compraran a gente del pueblo de Dios, porque se empobrecían tanto y los extranjeros podían enriquecerse porque no vivían en un sistema socialista ni tampoco capitalista. Realmente el año del jubileo, los años sabáticos hacían un balance, pero no era un sistema socialista. Tan es así que se empobrecían y tenían que venderse, pero tenían que trabajar. No se les daba nada gratis. Si se empobrecían, tenían que venderse para ser siervos, porque tenían que trabajar para comer. No recibían dádivas porque fueran pobres, o dádivas por X o Y. O sea, tenían que trabajar al grado de venderse.
Entonces, si sucedía al revés, que el pueblo de Dios se vendiera a extranjeros, aquí dice que en ese caso ellos tenían la opción de ser redimidos por un pariente cercano, de ser redimidos ellos mismos, que pudieran hacerlo, o si no, se podían redimir durante el año del jubileo, cuando fuese que los judíos o el pueblo de Dios tuvieran que servir a extranjeros. Y obviamente el costo de la redención, lo que habíamos visto, si se acercaban al año del jubileo, pues bajaba. ¿Por qué? Porque iba a ser liberados, ¿no? Entonces, todo se evaluaba de acuerdo a cuántos años faltaban para el año del jubileo. Así se hacía el cálculo, para que no hubiera abusos ni injusticias. Y luego termina diciendo, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, los cuales yo saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y aquí está interesante porque dice, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales yo saqué de Egipto. O sea, está interesante porque ellos eran esclavos de Faraón, pero el Señor al rescatarlos está diciendo, eres mi posesión. ¿Por qué? Porque yo te redimí, porque yo pagué por ti. Es lo que está diciendo Dios. Pues son mis siervos. Son mis siervos porque yo los redimí, yo los compré, yo pagué por ellos, yo los rescaté y por lo tanto son míos. ¿Y qué podemos aprender de eso? Que el Señor nos redimió de la esclavitud del pecado, nos sacó del mundo. Entonces, ¿a quién le pertenecemos? Antes servíamos al mundo a fuerzas, éramos esclavos del pecado, pero ahora Dios nos redimió. Entonces, ¿ahora de quién somos siervos? Del Señor. Por eso leímos hace unos momentos ese versículo que si Él nos rescató, entonces glorifiquemos a Dios con nuestros miembros. Ya no deberemos tener miembros que sirvan al pecado o que nos sirvamos a nosotros mismos. Tenemos un dueño, tenemos a alguien que pagó por nosotros, le pertenecemos, somos sus siervos. Y así termina este capítulo recordándonos quién pagó por nosotros, quién es nuestro dueño y a quién nos debemos.